Buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer a la comisión, especialmente a don Álvaro, que me invitó a participar de este evento con tan distinguidos exponentes. Sí tengo que hacerle el reclamo que me puso después de la elocuente participación de don Diego, es para mi mala fortuna, pero bueno, vamos a tratar de que no se note tanto la diferencia entre lo que él expuso y lo que yo voy a exponer. Yo coincido plenamente con don Diego en cuanto a que no se puede hablar del rol o el papel del juez sin entender dos cosas. Uno también es el rol y el papel de la parte, porque evidentemente tienen que interactuar entre ellos. Y también, por supuesto, a partir de una visión filosófica, conceptual, teórica, de lo que es y lo que debe ser un proceso. Yo también, bueno, don Diego terminó con una cita y yo voy a empezar más bien con una cita. A mí particularmente me parece sumamente profunda y rica la visión que tiene el proceso Alvarado Belloso, que dice que el proceso es un método de debate dialéctico y pacífico entre dos personas, obviamente actor y demandado, actuando en perfecta igualdad ante un tercero, que es el juez, que ostenta el carácter de autoridad. Y entonces podemos empezar a descomponer esos elementos y creo que podemos llegar a conclusiones interesantes a partir de la nueva normativa. Primero que todo, esta idea de perfecta igualdad quiere decir perfecta, no es parecida, no es similar, no es un casi casi. Entonces yo concibo esta idea como el equilibrio procesal. Acá está la balanza del actor y el demandado, cada uno con sus cargas procesales. Y la idea es que esa balanza nunca pierda ese perfecto equilibrio a partir de que el juez levante o colabore con las cargas procesales que a cada una de las partes le corresponde. El tercero, que es el juez, eso es muy revelador porque el juez evidentemente no es parte. Entonces el juez no solo tiene que ser imparcial, no solo no tiene que no tener un conflicto, un interés particular en el proceso, sino que además debe ser lo que en nuestro medio, sobre todo don Carlos Picado, ha desarrollado como debe ser un juez imparcial, que no hace actos de parte, porque en el momento que hace actos de parte, ahora que estamos con el Mundial y hemos hecho las referencias a los árbitros, qué problema cuando el juez no solo pita el penal, sino que va y lo tira y lo cobra y mete el gol, ¿verdad? Y creo que algo de este tipo de cosas pueden haber en nuestro proceso civil. El debate dialéctico, por supuesto, que hace referencia a que al final del día lo que tenemos en el proceso son teorías del caso que compiten entre ellas. Eso es lo que es. El actor presenta su teoría del caso y a partir de ella el demandado su antítesis del caso. Y precisamente ahí está el componente dialéctico, porque la teoría del caso que presenta el actor define y delimita la antítesis, la contestación que debe hacer el demandado. Es decir, el demandado no contesta ante una eventual teoría del caso o a la teoría del caso que puede estar pensando el juzgador, sino solo la que tiene enfrente y a la que ha desarrollado el actor con todas sus bondades y sus defectos. Y precisamente el proceso, eso es lo que hace su dialéctica. Acción, reacción, tesis, antítesis, síntesis, sentencia, a partir de ese debate que ha establecido el actor y el demandado. Y precisamente esa teoría del caso, que va a ser esa estrategia, esa hoja de ruta que se establece en las partes y que van a estar ejecutando a lo largo de los distintos actos y etapas procesales a efectos de obtener una sentencia estimatoria, se va a componer de una serie de elementos que todos sabemos, que es el elemento fáctico de los hechos, el elemento probatorio y el elemento jurídico. A partir de ese análisis que hace cada uno de los abogados para plantear su teoría del caso, derivan de las pretensiones, porque con eso sé qué puedo o qué no puedo pedir. Entonces, en este marco es que en buena teoría debería desarrollarse todo proceso, o por lo menos el proceso como se entiende para mí desde un modelo que evidentemente es un modelo adversarial, garantista o dispositivo, no nos detengamos en etiquetas, pero que evidentemente está inspirado por esa visión. Y ahí, para que ese modelo funcione, es fundamental que cada uno de los sujetos procesales asuma el rol que le corresponde y que no se usurpen sus roles y sus potestades unos a otros, porque si no ahí no hay proceso.
puede haber otra cosa y puede haber una sentencia, pero eso no es proceso y mucho menos debido proceso. Entonces, ¿qué nos dice el código? ¿Qué es lo que yo quiero plantear a partir de mi entendimiento particular del código, que por supuesto puede estar equivocado? Es interesante que el artículo 2.1, que hace referencia a los principios, el primer principio, si vemos cuál viene, es el de igualdad procesal. Yo no sé si eso es casualidad, me imagino que no, pero porque es un principio que tiene total importancia, y nos dice el código que la idea de la igualdad procesal es que se respete el debido proceso y no se le cause indefensión a las partes. Por supuesto que perfecto, está ahí, todos de acuerdo. Y después en el artículo 5, como potestad, como poder deber del juzgador, se establece que debe asegurar la igualdad procesal para el actor y el demandado. Pero a partir del 5.6, que es otra de las potestades que tiene el juzgador, que habla de la búsqueda de la verdad, es cierto que acá no la califica, como muchas veces habla de la verdad real o lo que fuera, pero también es una potestad que tiene el juez, y como vamos a ir viendo a lo largo de la exposición, se le dan una serie de herramientas para que busque esa verdad. Y nos dice que debe ser dentro de los límites establecidos por el ordenamiento. Y yo me pregunto, ¿cuáles límites? ¿El de la igualdad procesal, por ejemplo? Pareciera que sí, pero un poco lo que quiero plantear es que estas normas no presentan una armonía y más bien tienen un conflicto y una tensión inherente a ellas, porque al final del día yo creo que el código apuesta, ¿no?, por una filosofía de un sistema mixto, ni tan adversarial ni tan inquisitivo, y quiere un sistema mixto que trata de recoger algunos aspectos de cada sistema, pero que por lo menos a como lo entiendo yo, entran en posibles contradicciones y que puede llevar a determinados problemas prácticos, sobre todo al derecho de defensa, al contradictorio y especialmente al derecho a una estrategia de litigación. ¿Cuál es uno de esos ejemplos para mí claros? Y ya don Diego lo advertía en su exposición, pues por supuesto que la prueba de oficio, la iniciativa probatoria del juez, y lo que no llama el código, pero que sigue siendo lo que hemos siempre conocido como la prueba para mejor proveer o prueba para mejor resolver. Bajo esta tónica, el código plantea que en la audiencia preliminar el juez puede o sugerir o incluso ordenar prueba. Esa sería la prueba de oficio, la iniciativa probatoria del juez. Pero también dice que en la audiencia de prueba, excepcionalmente, sí dice, ¿verdad?, si es indispensable, se podrán ordenar otras pruebas respetando los principios de contradicción y concentración. Entonces, a partir de esa norma, yo imagino que es perfectamente probable para un juez, después de practicada toda la prueba, cuando vamos a entrar a conclusiones, por ejemplo, pedir una prueba, la que sea. Y yo me pregunto, entonces, si es indispensable, uno pensaría que va a tener una incidencia directa sobre el resultado. Si no, ¿para qué pedirla? O sea, si va a ser una prueba inocua, irrelevante, no tiene ningún sentido pedir esa prueba. Pero más, y como va a tener una incidencia sobre el resultado, va a terminar favoreciendo a una de las partes, porque los procesos se ganan o se pierden, no hay otra. Y más aún así, no hay un hecho, no hay un solo hecho, una demanda, una contestación que no tenga asignada una carga de prueba. O sea, esa prueba le tocó presentarla a alguien, evidentemente. Alguien generó esa insuficiencia probatoria. Y alguien, en el buen sentido de las cargas procesales, debería pagar por la consecuencia negativa de no haber traído al proceso la prueba que le correspondía para probar sus hechos. Entonces, como que sí, se dice que dentro de los límites, pero yo siento que esos límites siempre van a estar con esta tensión que les quiero decir. Y también nos dice el código, respetando los principios de contradicción. Pero yo me vuelvo a preguntar, ¿pero qué significa ese respeto? Significa que ahí en la audiencia, ya para entrar a conclusiones, de manera sorpresiva me van a dar una audiencia para decirme, voy a ofrecer esta prueba, refiérase, licenciado, por favor. Y en el mejor de los casos, tal vez me permite hacer una contraprueba. Dije, ¿para qué? Ya hice toda mi estrategia. O sea, eso no es un respeto al contradictorio. O sea, formalmente es un respeto, me están dando la audiencia, pero sustancialmente no, porque al final del día yo hice mi teoría del caso, y el demandado también contestó y realizó su antítesis del caso, viendo con los elementos de prueba
que se establecieron en la demanda y en la contestación. Eso es, punto, ningún otro. Entonces sí, claro, decimos que se respete, pero ¿cómo se va a respetar? Ese es el tema. Y creo que por ahí podemos tener ciertos asuntos que cuidar y ponerles atención dentro del código. Igualmente, pasa algo parecido para mí por lo menos en la audiencia preliminar, que es el 102.3.3, que es la famosa polémica de la ratificación, aclaración, el ajuste y subsanación de las propiedades de las partes, donde se incluye también las pretensiones. Yo sé que alguien me puede decir, bueno, eso ya está en el contencioso y la sala primera ha dicho que no puede hacer una modificación que afecte el derecho de defensa o que sea una modificación que cambie la cosa. No, está bien, por supuesto, pero el tema es que al final del día esos conceptos no son blancos y negros, o sea, es un continuo, y mucho donde nos vayamos a detener parte precisamente en qué visión tengamos nosotros del proceso y qué visión, por supuesto, tengamos de las cargas que tiene cada parte y estos roles. Entonces a mí, claro que me preocupa también esa posibilidad, porque es una posibilidad que en el código va a quedar abierta a lo que don Diego llamaba a la prudencia, ¿verdad?, de los jueces, de alguna manera. Igual, seguimos también con la idea que encontramos en cuanto a la prueba ante el superior, y creo que también acá se recoge un poco esta idea de que si van a hacer actos de parte, que por lo menos estén sometidos a las mismas reglas, porque tanto la prueba ante la apelación como en casación tiene la misma redacción, y básicamente dice que la parte, ¿verdad?, puede ofrecer la prueba cuando no se haya podido ofrecer o practicar en primeras instancias por causas ajenas a la parte. Es decir, se busca que la impericia de la parte no pueda ser curada ante el superior. Dice, punto. El tribunal solo ordenará prueba de oficio cuando sea indispensable. Entonces parece que esa parte de que no vaya a subsanar la impericia en unas partes no aplica igual para el tribunal. Claro, podríamos decir que no, la jurisprudencia o la doctrina, que así debería entenderse, pero bueno, son las cositas que quedan dando vuelta por ahí, y vuelvo a decir, si es indispensable, obviamente va a ser para que tenga una incidencia sobre el resultado del proceso. Y nótese acá que es interesante que acá no se hace la referencia a la contradicción que hacía el tema en la prueba cuando se ordenaba en la audiencia de prueba, en la audiencia complementaria. Acá no se pone el estribillo de que respetando el principio de contradicción o la contradicción, etc. Entonces vamos viendo a ver cómo estas situaciones, por lo menos para mí, como entiendo el proceso, pueden causar una serie de tensiones, y no es tan fácil argumentar por un lado que se va a buscar la verdad dentro de los límites de ordenamiento y también tutelar la igualdad procesal de las partes. ¿Qué es lo que yo quiero llegar con esta idea? Que, por ejemplo, si ustedes se ponen atención, dos elementos de la teoría del caso, uno la prueba y otro el derecho, porque en nuestro país tenemos una noción del iure novit curia, por lo menos para mí, totalmente anárquica y desbocada, sin ningún límite, y es un tema que, digamos, no sé, tampoco fue que se reguló en el código, vamos a seguir, digamos, bajo esa misma línea, ¿verdad? Algunos otros países plantean audiencias previas, por ejemplo, se va a cambiar, digamos, los fundamentos jurídicos de la decisión, pues, o sea, pueden quedar totalmente a manos del juez, y todos pueden ser radicalmente cambiadas por este. Y yo lo que pienso entonces que con una actuación del juez fácilmente se puede venir abajo la estrategia de litigación de una de las partes, y es ahí donde entonces yo me pregunto, ¿para qué hacer teoría del caso? ¿Para qué hacer técnicas de liquidación? ¿Y para qué el patrocinio letrado? Entonces me parece que no sirve de mucho todo eso si yo con una prueba de oficio o una prueba para mejor resolver puedo, por ejemplo, traer la prueba pericial, la prueba técnica que la parte no ofreció y que era fundamental para que obtuviera una sentencia estimatoria. Y yo quería traer el tema a colación especialmente porque nuestra casación ahora permite, si se quiere, una especie de causales abiertas del recurso por la forma y por violaciones al debido proceso. Y creo que vale la pena empezar a darle cabeza a todos esos temas para ver si alguna de estas actuaciones podría llegar a recaer sobre dicha causal. Yo particularmente creo, pero esa es mi opinión particular, que muchas de estas situaciones incluso pueden
configurarse como un abuso procesal por parte del juez. Y por lo menos me parece interesante también que el artículo 6, cuando usted lee el artículo 6 del código, realmente es un abuso procesal que parece estar enfocado única y exclusivamente para las partes. De nuevo, yo sé que la doctrina, yo sé que la jurisprudencia reconoce eso, pero creo que es importante ir cambiando el chip. Hay otros temas también, el código le da muchas potestades al juez, este tema por supuesto que a los litigantes nos debe preocupar, que es el ordinario de audiencia única, ¿verdad? Cuando se convierte en ordinario de audiencia única, no tenemos dos audiencias, o por ejemplo que estamos hablando de la resolución de las cargas de la prueba por la facilidad y la disponibilidad probatoria. Tiene mucho margen el juez, y por eso yo coincido totalmente con don Diego que esas potestades generosas que el código le ha dado tienen que manejarse de una manera muy prudente y muy cautelosa, porque la tentación de hacer justicia del caso concreto al final del día tampoco es justicia, porque hay una parte que paga también los platos rotos con esa decisión del juez, porque lo que el juez da a una parte se lo quita a la otra. Muchas gracias.